Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su mansión de Santa Fe, y las autoridades descartaron la intoxicación por monóxido de carbono e insistieron en que murieron por causas naturales. Pero esa explicación no sirvió para calmar la creciente inquietud que rodeaba sus misteriosas muertes. Mientras los investigadores peinaban la extensa finca, empezaron a surgir rumores sobre un sótano oculto. Lo que supuestamente descubrieron debajo de la mansión provocó escalofríos entre las fuerzas del orden, extrañas marcas, viejas cajas de madera y algo mucho más inquietante. Ahora, las especulaciones aumentan. ¿Estuvo Hackman ocultando algo siniestro todo el tiempo? Un pasadizo oculto a la oscuridad. Ha habido una plétora de teorías que siguen la descripción detallada de lo que se encontró en la mansión del difunto Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. En su primera búsqueda, el FBI señaló que el estado en el que encontraron a la pareja, su casa y sus mascotas, era lo suficientemente sospechoso. Sin embargo, más allá de estos detalles confirmados, las redes sociales se han visto invadidas por una oleada de especulaciones, alimentadas por las afirmaciones de una segunda búsqueda más intensiva del FBI en la propiedad de Hackman. Si estas teorías tienen algo de verdad, lo que comenzó como una investigación de rutina se convirtió rápidamente en algo mucho más siniestro, un supuesto descubrimiento que conmocionó a Hollywood. Según estos relatos, cuando los agentes se acercaron a la mansión, un inquietante silencio llenó el aire. Algo no encajaba. El interior no se parecía en nada a una típica investigación de muerte. En cambio, las pruebas, o la falta de ellas, parecían deliberadamente ocultas. Anomalías sutiles pero inquietantes, muebles desplazados, inexplicables marcas de rozaduras en el suelo, insinuaban que algo acechaba bajo la superficie. Era como si la propia casa guardara un oscuro secreto, como si sus propias paredes susurraran verdades que llevaban mucho tiempo enterradas. La verdadera sorpresa llegó cuando los agentes se toparon con un pasadizo oculto detrás de una sección de la pared de la biblioteca. Este túnel subterráneo, completamente ausente de los planos oficiales de la mansión, era un estrecho descenso en espiral hacia la oscuridad. Mientras los agentes recorrían con cuidado la húmeda y fría escalera de piedra, sus linternas atravesaron la densa oscuridad, revelando una visión tan inquietante que incluso los investigadores más experimentados se quedaron sin aliento, incrédulos. Debajo de la casa de uno de los actores más célebres de Hollywood se encontraba un vasto e inquietante almacén subterráneo. Era una asombrosa reliquia del pasado, congelada en el tiempo. Pilas de antiguas cajas de madera, algunas cubiertas de polvo y telarañas, se alineaban en las paredes como un archivo olvidado. Algunas se habían desmoronado con el paso del tiempo, derramando documentos amarillentos, objetos metálicos oxidados y lo que parecían artefactos antiguos. Otras permanecían perfectamente selladas, sin tocar durante lo que parecían décadas. Cuando los agentes metieron la mano con cuidado en una de las cajas cubiertas de polvo y levantaron la tapa, toda la habitación quedó sumida en un silencio inquietante. Lo que había dentro era algo que nadie esperaba. Montones de fotografías frágiles y amarillentas les devolvían la mirada, con rostros desconocidos, ropa y peinados que insinuaban una época pasada. Algunas fotos capturaban reuniones secretas en habitaciones con poca luz, otras mostraban lugares extraños y no identificados, y unas pocas representaban a personas cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. Cada imagen parecía contener una historia oculta, una pieza de un rompecabezas que nadie había podido armar hasta ahora. Además, las fotos eran viejas, archivos desgastados encuadernados en correas de cuero agrietadas. Las páginas interiores estaban oscurecidas por el paso del tiempo, llenas de notas garabateadas apresuradamente y registros de eventos que parecían haber sido enterrados deliberadamente. Algunos pasajes estaban manchados y apenas legibles, pero lo que se pudo descifrar sugería una impactante narrativa de engaño, secretismo y posiblemente algo mucho peor. Los agentes continuaron su búsqueda y descubrieron una colección de objetos personales. Entre ellos había un reloj de bolsillo antiguo, con las manecillas congeladas en una hora desconocida, junto con delicadas joyas que parecían haber pertenecido a alguien importante. Pero el hallazgo más escalofriante fue un pequeño cuaderno hecho jirones lleno de confesiones escritas a mano. Estos relatos eran de algo tan significativo, tan inquietante, que los agentes se miraban incómodos. Mientras sus linternas recorrían el túnel tenuemente iluminado, el haz de luz se posó sobre algo casi oculto en las sombras. Una vieja puerta de hierro, con la superficie cubierta de óxido y mugre. No tenía manija, solo una pesada cerradura corroída que parecía no haber sido tocada en décadas. El FBI se ha negado a comentar lo que encontraron más allá de esa puerta,
pero los rumores de especulación se están extendiendo rápidamente. Algunos creen que el túnel podría conducir a una extensa red subterránea, una que ha permanecido sin descubrir durante años. Otros sospechan que contiene pruebas innegables de una conspiración tan impactante que su exposición podría cambiarlo todo. Los foros en línea y las plataformas de redes sociales se llenaron de discusiones y debates sobre las posibles implicaciones del descubrimiento. Las teorías iban desde las plausibles hasta las extravagantes, cada una de las cuales añadía una nueva capa a la ya compleja narrativa. Algunos especulaban que Hackman había estado involucrado en una organización secreta, utilizando el túnel para reuniones o actividades clandestinas. Otros creían que era parte de una red subterránea más grande, posiblemente vinculada a operaciones de espionaje o contrabando. Esto nos lleva inmediatamente a las teorías iniciales que se apoderaron de las ondas de radio tras la desaparición del actor. La afirmación sensacionalista fue la idea de que Hackman era miembro de un culto secreto de brujería con sede en Santa Fe, conocido como El Sanador. Esta acusación apareció brevemente en la página de Wikipedia del actor antes de ser rápidamente eliminada, pero dejó una huella indeleble en la imaginación del público. La idea de un culto clandestino que operaba en las sombras de Santa Fe, con Hackman como figura clave, era a la vez impactante e intrigante, y captó la atención de los teóricos de la conspiración de todo el mundo. Una teoría popular sugería que Hackman había sido coleccionista de artefactos raros y valiosos, y que utilizaba el túnel para guardar sus tesoros ocultos lejos de miradas indiscretas. Esta idea ganó fuerza cuando los fans recordaron los papeles del actor en películas de misterio y atracos, imaginando que su personaje en la pantalla se había filtrado a su vida real. Otra teoría postulaba que el túnel era una vía de escape, diseñada para permitir a Hackman entrar y salir sin ser visto. Esta idea se vio alimentada por la reputación del actor de valorar su privacidad y llevar un estilo de vida solitario en sus últimos años. La idea de un pasadizo secreto que conducía a la libertad añadía un elemento de intriga y aventura a la historia, que recordaba a los clásicos thrillers de Hollywood. A medida que el público y los medios de comunicación seguían especulando, empezaron a surgir rumores de una posibilidad más oscura. Algunos sugirieron que el túnel se utilizaba para actividades ilegales, posiblemente con la participación de figuras poderosas o sociedades secretas. Esta teoría se vio reforzada por las misteriosas circunstancias de la muerte de Hackman y la falta de información por parte de las autoridades. La idea de un encubrimiento o una conspiración añadió un toque siniestro a la narrativa, lo que llevó a muchos a preguntarse qué secretos se estaban ocultando. A pesar de la especulación desenfrenada, el FBI mantuvo un estricto silencio sobre sus hallazgos, negándose a confirmar o desmentir cualquiera de las teorías que circulaban en los medios de comunicación. Este silencio solo sirvió para aumentar el interés del público y alimentar nuevas suposiciones. La falta de información concreta hizo que la gente atara cabos por su cuenta, lo que dio lugar a una miríada de interpretaciones y conclusiones. A medida que la historia se desarrollaba, el mundo observaba con gran expectación, ansioso por cualquier novedad que pudiera arrojar luz sobre el misterio. El descubrimiento en la finca de Gene Hackman se había convertido en algo más que una noticia. Era un fenómeno cultural que cautivaba al público y suscitaba un debate interminable. La fascinación del público por el caso era un testimonio del eterno atractivo de los misterios de Hollywood y del deseo humano de descubrir la verdad. En medio del frenesí mediático, algunas voces pidieron cautela, instando a la gente a no sacar conclusiones precipitadas sin conocer todos los hechos. Recordaron al público que la verdad a menudo se encuentra en algún punto entre los titulares sensacionalistas y la realidad mundana. Sin embargo, en un mundo ávido de intriga y drama, estos llamamientos a la moderación a menudo se vieron ahogados por el clamor de la especulación y el entusiasmo. Dentro del túnel que guarda el secreto. De hecho, había más por descubrir cuando los investigadores se adentraron en el corazón del camino oculto. Esta vez, los condujo a un túnel turbio con un grupo de agujeros casi interminable. Bajo la opulenta fachada de la mansión de Gene Hackman se esconde un mundo que ha cautivado la imaginación de muchos. Durante una redada rutinaria del FBI, los agentes se toparon con un túnel secreto, envuelto en misterio y lleno de podredumbre. El primer detalle espantoso con el que las autoridades entraron en contacto fueron las marcas de sangre seca en las paredes llenas de algas. Al adentrarse más en el húmedo túnel, se encontraron con esqueletos humanos resecos. En total, los descubrimientos ascendieron a docenas de restos humanos que dejaron a las autoridades con más convicción de que la vida solitaria y la extraña muerte de Hackman eran más profundas de lo que parecía. En las redes sociales, los fans enloquecieron en masa,
compartiendo sus pensamientos sobre la realidad de que la muerte de Hackman podría ser una confirmación de oscuras teorías sobre Hollywood que se han mantenido durante mucho tiempo. Una persona comentó: «Por supuesto que hay túneles debajo de la casa de Gene Hackman. Esta gente está enferma». Otro usuario de X publicó: «Alguien me acaba de informar de que Gene Hackman tenía túneles subterráneos bajo su casa llenos de esqueletos y otras cosas interesantes. Cualquier estrella de cine que haya triunfado tiene lo mismo». Otros internautas expresaron sus sentimientos ante el horror mientras buscaban cualquier forma de credibilidad para estas especulaciones descabelladas. Un cartel sugería que Hollywood podría estar albergando a más personas demoníacas que pronto podrían ser expuestas. También señalaban que la mansión de Hackman parecía haber contenido más de 700 cadáveres. Lejos de los rumores y teorías difundidos por personas del público, los conocedores de la industria atestiguaron estos sucios tratos a su manera. Un ejemplo de ello es el actor de Hollywood Randy Quaid. Según Quaid, la pareja fue asesinada en un siniestro ritual de los Illuminati para silenciar el presunto conocimiento de Hackman de una oscura red de pedofilia en la que estaban implicadas las élites de Hollywood y Washington. Estas revelaciones, compartidas a través de una serie de tweets en la plataforma X, han conmocionado a la industria del entretenimiento y más allá. Quaid, que protagonizó Independence Day en 1996, escribió sin rodeos en X que Hackman y su esposa fueron víctimas de asesinato. Ella transmitió que todo lo que el FBI encontró en la escena de su fallecimiento fue arreglado para parecer misterioso. El tweet decía: «Gene Hackman y su esposa son víctimas de asesinato. Unos cabrones lo hicieron y lo escenificaron. Dejen de hablar de las películas en las que actúa. Así es como se salen con la suya asesinando a gente famosa. Las noticias falsas empiezan a generar fragmentos de películas». Yendo más allá, inició debates sobre las misteriosas muertes de otros actores, como David Carradine y Heath Ledger, sugiriendo un escalofriante patrón de asesinatos rituales. ¿Cómo es posible que conozca al menos a 6 personas que han muerto como Carradine, Hackman, Ledger?, preguntó el actor de vacaciones de Navidad de National Lampoon. En otro cautivador tuit, Quaid afirmó que ya tenía algunas pistas sobre los asesinos. Randy Quaid, un nombre sinónimo de éxito y controversia en Hollywood, ha sido durante mucho tiempo una figura de intriga en la industria del entretenimiento. Nacido en una familia con un rico legado actoral, Quaid se hizo un hueco con memorables interpretaciones en películas como Independence Day y National Lampoon's Christmas Vacation. Sin embargo, su carrera se ha visto ensombrecida por su carácter franco y sus controvertidas afirmaciones. La relación de Quaid con Hollywood ha sido tumultuosa, marcada por sus acusaciones de un grupo oscuro al que llama asesinos de estrellas. En una conferencia de prensa de 2010, Quaid afirmó que este grupo era responsable de la muerte prematura de varias celebridades de alto perfil. Citó a actores como Heath Ledger, Chris Penn y David Carradine como víctimas, sugiriendo que fueron atacados por su riqueza e influencia. Las afirmaciones de Quaid van más allá de la mera especulación. Ha expresado constantemente su preocupación por la seguridad de varias celebridades, entre ellas Britney Spears, Lindsay Lohan y Mel Gibson, a quienes cree que están siendo manipuladas para obtener beneficios económicos. Sus afirmaciones a menudo han sido recibidas con escepticismo, pero siguen resonando entre aquellos que cuestionan el lado oscuro de la fama. A pesar de la controversia, Quaid se mantiene firme en sus creencias, utilizando su plataforma para arrojar luz sobre lo que él percibe como una peligrosa conspiración dentro de Hollywood. En la misma línea, los vecinos de Hackman afirmaron haber sido testigos de incidentes peculiares que condujeron a su extraña muerte. En el tranquilo barrio donde residía Hackman, los vecinos hablaban a menudo de los peculiares hábitos del actor. Un vecino, que vivía a pocas casas de distancia, recuerda una noche de principios de los 2000 cuando se vio a Hackman de pie en su jardín, aparentemente enfrascado en una acalorada discusión consigo mismo. El vecino, intrigado por la inusual escena, escuchó atentamente y oyó a Hackman murmurar sobre fuerzas y sombras que parecían perseguirlo. Este incidente, aunque inquietante, no fue aislado. Otros vecinos informaron de avistamientos similares, describiendo a Hackman como un hombre constantemente nervioso, como si fuera consciente de algo que los demás no podían percibir. Viejos amigos de la época en que Hackman trabajaba en el teatro también compartieron anécdotas que se sumaron a la mística que rodeaba al actor. Durante una reunión a finales de los 90, Hackman le confió a un amigo cercano un sueño recurrente que lo había atormentado durante años. En este sueño, Hackman se encontraba en un escenario con poca luz, rodeado de figuras sin rostro que le susurraban advertencias ominosas.
El sueño, afirmaba, se sentía más como una premonición que como un mero producto de su imaginación. Su amigo, que al principio lo desestimó, ahora se pregunta si las palabras de Hackman eran un reflejo de miedos más profundos que mantenía ocultos al mundo. A la intriga se sumaron una serie de sucesos inexplicables que ocurrieron en las proximidades de Hackman. En 2010, la casa de un vecino fue misteriosamente objeto de vandalismo, con símbolos crípticos grabados en las paredes. Aunque no había pruebas que vincularan a Hackman con el incidente, los símbolos tenían un parecido sorprendente con los descritos en el sueño recurrente de Hackman. El incidente dejó al vecindario al borde del abismo, y muchos especularon sobre la posible conexión con las crípticas conversaciones de Hackman. A pesar de estos inquietantes sucesos, Hackman mantuvo una imagen pública de calma y compostura. Continuó siendo celebrado por su trabajo, recibiendo elogios y elogios tanto de sus compañeros como de sus fans. Sin embargo, para aquellos que lo conocían personalmente, siempre había una sensación de inquietud, la sensación de que Hackman estaba lidiando con fuerzas fuera de su control. Los amigos describen conversaciones en las que Hackman aludía a observadores que influían en sus decisiones vitales. Estos observadores, insinuaba, no siempre eran benevolentes, lo que hacía que quienes le rodeaban se preguntaran cuál era la verdadera naturaleza de sus miedos. En los últimos años de su vida, Hackman decidió alejarse de los focos y se retiró de la interpretación para centrarse en la escritura y la pintura. Esta decisión, aunque sorprendió a muchos, pareció ofrecerle una sensación de paz. Sin embargo, incluso en su retiro, las historias de recuerdos escalofriantes y conversaciones crípticas persistieron. Los vecinos seguían informando de avistamientos de Hackman en su jardín, hablando con entidades invisibles, mientras que viejos amigos compartían historias de misteriosas llamadas telefónicas y fenómenos inexplicables. Estos extraños incidentes, que parecían suceder en torno al difunto actor, parecían remontarse a su infancia, según las especulaciones. De niño, Hackman era conocido por su vívida imaginación y su intensa curiosidad. Los amigos de su juventud recuerdan a un niño que a menudo estaba perdido en sus pensamientos, aparentemente preocupado por ideas que superaban su edad. Estos primeros indicios de la perspectiva única de Hackman sobre la vida iban acompañados de sucesos peculiares que parecían seguirle. Los vecinos de su barrio de infancia en Danville, Illinois, relatan sucesos extraños que a menudo se atribuían al joven Hackman. Uno de esos incidentes fue una serie de luces misteriosas que aparecieron en el cielo sobre la residencia de Hackman. Aunque la mayoría las descartó como reflejos o fenómenos meteorológicos, el propio Hackman estaba convencido de que eran algo más. A menudo hablaba de estas luces con un sentido de asombro y miedo, insinuando una comprensión más profunda de su origen. A medida que Hackman crecía, su fascinación por lo desconocido se intensificaba. Su adolescencia estuvo marcada por una energía inquieta y un deseo de escapar de los confines de la vida en un pueblo pequeño. Fue durante esta época cuando Hackman empezó a mostrar un gran interés por la interpretación, viéndola como un medio para explorar la infinidad de personajes e historias que poblaban su imaginación. Sin embargo, su búsqueda de la interpretación no estuvo exenta de desafíos. La familia de Hackman, especialmente su padre, se mostraba escéptica ante sus ambiciones, considerándolas sueños poco realistas. A pesar de la falta de apoyo, Hackman no se desanimó. Se fue de casa a los 16 años y se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, una decisión que moldearía su carácter y disciplina. Durante su estancia en el ejército, Hackman siguió teniendo experiencias inusuales que parecían desafiar toda explicación. Sus compañeros marines contarían más tarde historias de Hackman hablando de sombras que lo seguían, un tema recurrente que persistiría a lo largo de su vida. Al volver a la vida civil, Hackman siguió su pasión por la interpretación con renovado vigor. Se matriculó en el Pasadena Playhouse de California, donde conoció a otros aspirantes a actores, Dustin Hoffman y Robert Duvall. Fue aquí donde el talento de Hackman comenzó a brillar, aunque su camino hacia el estrellato estuvo plagado de reveses y rechazos. A pesar de estos desafíos, la determinación de Hackman nunca flaqueó, y finalmente encontró el éxito en Broadway y en Hollywood. A medida que la carrera de Hackman despegaba, los sucesos inusuales que habían marcado su vida temprana parecían seguirlo. Vecinos y amigos de su pasado comenzaron a compartir historias de conversaciones crípticas y recuerdos escalofriantes que insinuaban peligros invisibles. Estos relatos, aunque variados, apuntaban a un hombre profundamente consciente de fuerzas más allá de lo ordinario. Ya sea que estas fuerzas fueran reales o imaginarias, dejaron una marca indeleble en la vida y carrera de Hackman. La investigación y sus preguntas sin respuesta. A medida que avanzaba la investigación sobre el misterioso descubrimiento en la finca de Gene Hackman,
las autoridades se enfrentaron a una miríada de desafíos que complicaron sus esfuerzos por descubrir la verdad. Con sus orígenes y propósito desconocidos, el túnel oculto debajo de la mansión presentaba un complejo rompecabezas que requería un examen cuidadoso y metódico. El FBI, encargado de dirigir la investigación, se encontró navegando por un laberinto de incertidumbres, y cada paso revelaba más preguntas que respuestas. Uno de los principales retos a los que se enfrentaron las autoridades fue el absoluto secretismo que rodeaba al túnel. Sin registros oficiales ni planos que indicaran su existencia, los investigadores tuvieron que confiar en su experiencia e intuición para reconstruir la historia. La falta de documentación dificultó la determinación de cuándo se construyó el túnel, quién fue el responsable de su creación y cuál era su finalidad. Esta ausencia de información dejó a las autoridades lidiando con un misterio que parecía desafiar cualquier explicación. Para agravar la dificultad, el contenido del túnel, si es que lo había, seguía sin revelarse. La negativa del FBI a comentar si se había encontrado algo dentro del túnel solo alimentó la curiosidad y las especulaciones del público. Este silencio creó un vacío de información que rápidamente se llenó de rumores y teorías. ¿A cuál más sensacionalista? La falta de transparencia de las autoridades provocó una frustración y una sospecha generalizadas, y muchos se preguntaron si había algo más siniestro en juego. A medida que la investigación continuaba, las autoridades se enfrentaban a una creciente presión, tanto de los medios de comunicación como del público para que dieran respuestas. El intenso escrutinio al que se sometió el caso hizo que cada movimiento de los investigadores fuera observado y analizado de cerca. Esta atención constante añadió una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí difícil, ya que las autoridades tenían que equilibrar la necesidad de discreción con la demanda de información del público. La falta de detalles concretos sobre el progreso de la investigación también tuvo un impacto significativo en la percepción pública del caso. Con poca información oficial en la que confiar, la gente tuvo que sacar sus propias conclusiones basándose en los limitados hechos disponibles. Esto llevó a una proliferación de teorías y suposiciones, cada una de las cuales aumentaba la creciente sensación de intriga y misterio que rodeaba el caso. Para algunos, la ausencia de información se consideraba una prueba de encubrimiento o conspiración, ya que las autoridades ocultaban deliberadamente detalles para proteger intereses poderosos. Esta percepción se vio alimentada por las misteriosas circunstancias de la muerte de Hackman y la naturaleza enigmática del descubrimiento. La idea de que había más en la historia de lo que se veía resonó en un público ávido de intriga y drama. Otros vieron la falta de información como un signo de incompetencia o ineficiencia por parte de las autoridades. La incapacidad para proporcionar respuestas claras o hacer progresos significativos en la investigación dio lugar a críticas y escepticismo sobre la gestión del caso por parte del FBI. Esta percepción se vio exacerbada por la incesante cobertura de los medios de comunicación, que a menudo se centró en los aspectos sensacionalistas de la historia en lugar de en los hechos. Las trágicas muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa han dejado una huella imborrable en los corazones de muchos. Betsy, cuya vida fue arrebatada por el raro síndrome pulmonar por hantavirus, probablemente falleció el 11 de febrero de 2025. Su repentina desaparición desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron al descubrimiento de la muerte de Gene Hackman pocos días después. En un día aparentemente normal de febrero, Betsy Arakawa emprendió lo que se convertiría en su último viaje ante los ojos del público. El día comenzó con recados rutinarios, un reflejo de su vida cotidiana como esposa dedicada y cuidadora de Gene Hackman. Aproximadamente a las 11:21 de la mañana, intercambió correos electrónicos con un masajista, marcando el tono de un día lleno de tareas mundanas. A media tarde, Betsy se encontró en una tienda de comestibles, Sprouts Farmer Market, donde pasó un tiempo seleccionando artículos, sin darse cuenta del reloj que marcaba su vida. Su siguiente parada fue una farmacia CVS en Santa Fe, un lugar que había visitado innumerables veces antes. Las cámaras de seguridad captaron su imagen mientras se movía por los pasillos, con el rostro oculto por una mascarilla. Esta precaución, probablemente debida al virus que ya estaba asolando sus pulmones, sería uno de los últimos destellos públicos de Betsy Arakawa. Hackman, una figura muy querida en Hollywood, sucumbió a una enfermedad cardíaca, con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente, alrededor del 18 de febrero. Los anuncios oficiales de las autoridades de Nuevo México y las declaraciones de la doctora Heather Jarrell, investigadora médica jefe, aclararon las causas de sus muertes. El 11 de febrero de 2025 se supo que Betsy estaba viva por última vez. Su repentina ausencia de la vida pública suscitó preocupación entre amigos y familiares.
A medida que pasaban los días sin que se tuviera contacto con ella, la sensación de inquietud crecía. El hecho de que Betsy no recogiera la comida y la medicación recetadas para sus perros, una tarea que nunca se saltaba, insinuaba la batalla silenciosa que estaba librando. El síndrome pulmonar por hantavirus fue la causa de la muerte. Este virus, raro y mortal, que a menudo se transmite a través del contacto con roedores infectados, se había apoderado de Betsy, provocando su prematura desaparición. La doctora Heather Jarrell, investigadora médica jefe, explicó que Betsy probablemente experimentó inicialmente síntomas similares a los de la gripe, que progresaron rápidamente a una dificultad respiratoria grave. Sin una intervención médica oportuna, el virus puede ser mortal en 24 a 48 horas. Esta revelación devastadora marcó el comienzo de una compleja investigación sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Tras el desgarrador descubrimiento de la muerte de Betsy Arakawa, la atención se centró en Gene Hackman, el icónico actor cuya vida también se truncó trágicamente. Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto en la misma residencia de Santa Fe. Los investigadores determinaron que probablemente falleció alrededor del 18 de febrero de 2025, como lo indica la última actividad registrada en su marcapasos. Los resultados de la autopsia revelaron que Hackman sucumbió a una enfermedad cardíaca y que la enfermedad de Alzheimer fue identificada como un factor contribuyente. A pesar de la proximidad de su muerte a la de Betsy, Hackman dio negativo en la prueba del hantavirus, descartando cualquier conexión directa con el virus que se cobró la vida de su esposa. El Dr. Jarrell, el investigador médico jefe, señaló que Hackman estaba en muy mal estado de salud, con una enfermedad cardíaca importante que finalmente le llevó a la muerte. La investigación sobre su muerte confirmó las causas naturales, pero el momento y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la pareja dejaron una huella indeleble en todos los que siguieron su historia. Haz clic en la siguiente tarjeta para explorar más desconcertantes historias de Hollywood que son más de lo que parece. Hasta luego.